Cuántas gracias tenemos que darte, Dios, en esta hora porque nos permites acudir a tu palabra. Gracias porque empezamos un nuevo libro, porque bendito Padre Celestial, eres tú quien nos impulsa, eres tú quien nos mueve a querer saber y aprender un poco más acerca de ti. En el nombre de Jesús, trae sabiduría y trae entendimiento a nuestro corazón y a nuestra vida. En el nombre que es sobre todo nombre te lo pedimos. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz y una actitud enseñable, como siempre lo hemos dicho, es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. Semana 1, Gálatas capítulo 1, versos del 1 al 10. Vamos a ver la introducción y vamos a comenzar con ¿quién escribió este libro? Bueno, la Biblia nos dice que fue el apóstol Pablo quien escribió esta carta dirigida a los Gálatas. Gálatas 1:1 dice: Pablo, apóstol no enviado ni nombrado por los hombres, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre que resucitó a Jesús. ¿Quién es el que escribe? Pablo. Pablo dirige esta carta a todos aquellos que se encontraban en la región de Galacia. ¿Cuándo y dónde se escribió? Bueno, muy posiblemente Pablo escribió esta epístola o carta a los Gálatas mientras viajaba por Macedonia, durante su tercer viaje misionero, cerca de los años entre 55 y 57 de nuestra era. ¿Para quién se escribió este libro y por qué? Bueno, hay alguna incertidumbre en cuanto a qué iglesias de manera específica estaba dirigida esta carta. Estaban ya sea en el norte de Galacia, el distrito en el que Ancira era la capital, o en el distrito en las fronteras de Frigia y Galacia que Pablo visitó en su primer viaje misionero. En cualquiera de los casos, Pablo ciertamente visitó las iglesias de Gálatas en su segundo y en su tercer viaje. ¿Ok? Y Pablo escribió a los santos de esta región, ya que le preocupaba profundamente que estaban alejándose del Señor al seguir enseñanzas de algunos que procuraban pervertir el evangelio del Señor Jesucristo. Los cristianos judíos estaban enseñando a los cristianos gentiles la falsa doctrina de que tenían que ser circuncidados y observar los requerimientos rituales de la ley de Moisés a fin de lograr ser salvos. Algunos santos de Galacia habían adoptado las enseñanzas de esas personas. Y precisamente por eso Pablo se ve en la necesidad de escribirles para corregir lo que está deficiente en ellos. Ahora, los propósitos principales de Pablo al escribir esta carta incluían: 1. Defenderse a sí mismo de las acusaciones de los falsos maestros que se oponían a él. 2. Enseñar que todas las personas, ya fueran judías o gentiles, son salvas por la expiación de Jesucristo al poner su fe en Jesucristo en vez de confiar en las obras de la ley de Moisés. 3. Aclarar el papel de la ley de Moisés en el plan de Dios. 4. Distinguir entre el antiguo convenio que Dios hizo mediante Moisés y el nuevo convenio en Cristo, el nuevo pacto y el antiguo pacto. Y por último, exhortar a los santos a vivir por el Espíritu más que por la carne. ¿Ok? Esto es el para quién y por qué se escribe. Ahora, ¿cuáles son algunas de las características distintivas de este libro? El libro de Gálatas se destaca como una de las cartas más fervientes escritas por el apóstol Pablo, en la que emite una fuerte reprimenda tanto a los miembros de la iglesia que se estaban desviando como a los falsos maestros que los llevaban por el mal camino. En Gálatas se encuentra la primera presentación escrita de Pablo de la doctrina de la justificación. No somos justificados por las obras de la ley de Moisés, sino por la fe en Jesucristo. Entendiendo algo que justificar es tratar a alguien como si nunca hubiera fallado, como si nunca hubiera pecado. La epístola compara los frutos de la carne con los frutos del Espíritu, algo que revisaremos conforme vayamos examinando dicha carta. Muy bien, esta es la introducción. ¿Cómo se titula nuestro pasaje de hoy?
No hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Y vamos a dar lectura a los primeros 10 versículos, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Gálatas 1:1, que dice: Pablo, apóstol, no enviado ni nombrado por los hombres, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre que resucitó a Jesús, saluda, junto con todos los hermanos a las iglesias de Galacia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes. Jesucristo se entregó a la muerte por nuestros pecados para librarnos del estado perverso actual del mundo según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Gloria a Dios para siempre. Amén. Estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios, que los llamó mostrando en Cristo su bondad, y se hayan pasado a otro evangelio. En realidad no es que haya otro evangelio. Lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes y que quieren trastornar el evangelio de Cristo. Pero si alguien les anuncia un evangelio distinto del que ya les hemos anunciado, que caiga sobre él la maldición de Dios. No importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo. Lo he dicho antes y ahora lo repito. Si alguien les anuncia un evangelio diferente del que ya recibieron, que caiga sobre él la maldición de Dios. Yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. No busco quedar bien con los hombres. Si yo quisiera quedar bien con los hombres, ya no sería un siervo de Cristo. Y nos dice el verso 1, Pablo, apóstol, no enviado ni nombrado por los hombres, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, que resucitó a Jesús. ¿Quién levantó a Jesucristo de los muertos? El Padre, ¿verdad? Dice, saluda, junto con todos los hermanos a las iglesias de Galacia. Iglesias locales de Galacia. No es una carta dirigida a una sola iglesia, sino a todas las iglesias de esa región. Ahora, hay algo muy peculiar en el saludo de Pablo a las iglesias de la región de Galacia, y es que de entrada está definiendo y defendiendo su posición como apóstol del Señor, y nos dice que fue nombrado y enviado por él mismo y por el Padre. Lo que nos lleva a hacernos y contestarnos varias preguntas. La primera, ¿por qué tiene que defender su ministerio? ¿Por qué tiene que defender su llamado? Bueno, como ya lo vimos en nuestros anteriores estudios, los judaizantes, que eran esos creyentes cristianos, pero que iban predicando, enseñando que no bastaba con poner nuestra fe en Jesucristo, sino que se tenían que guardar los antiguos ritos o rituales de la ley de Moisés, judaizantes, ¿verdad? Iban recorriendo las iglesias, algunas que el apóstol Pablo había fundado, había sembrado, con el propósito de contaminarlas con su doctrina, y para hacerlo atacaban y menospreciaban el ministerio del apóstol. Por eso tiene que defenderse, ¿sí? En primer lugar. En segundo lugar, la segunda pregunta que viene a nuestra mente es, ¿por qué dice que él no fue nombrado ni enviado por los hombres? ¿Que si hay apóstoles nombrados y levantados por hombres? Esa es mi pregunta. ¿Hay apóstoles nombrados y levantados por hombres? Y esto es en verdad interesante, porque Pablo asegura el ser llamado, levantado y enviado por el mismo Señor Jesucristo y el Padre a ejercer el ministerio y servicio, oficio de apóstol. Y en la segunda carta de Corinto, Pablo mismo los llama a estos judaizantes falsos apóstoles. Falsos apóstoles. Fíjate en 2 Corintios 11:3. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Qué hacen? Se disfrazan como verdaderos apóstoles, pero en realidad son falsos apóstoles. Lo que nos enseña que sí existen los falsos apóstoles, es decir, aquellos que se hacen llamar apóstoles del Señor, pero que en realidad no lo son. Y esos falsos apóstoles, en segundo lugar, no fueron llamados, no fueron levantados y enviados por el Señor, sino por los hombres. Por eso nos dice
precisamente el apóstol, que él no fue levantado por carne y sangre, no fue levantado por hombre, sino por Dios, ¿verdad? Lo que nos lleva a hacernos una tercera pregunta. ¿Cómo le hacemos para distinguir a los verdaderos apóstoles de los falsos? Bueno, el mismo apóstol Pablo nos enseñó que no solamente el Señor le dio la comisión de predicar, de anunciar las buenas noticias de la fe, sino que su ministerio, su apostolado, iba acompañado de señales y prodigios que confirmaban que ese llamado había venido del cielo. ¿Dónde lo dice? Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 12. Dice: la paciencia con que he trabajado por ustedes, los milagros y las cosas maravillosas, prodigios, en la versión Reina Valera, que he hecho con el poder de Dios, demuestran que soy un verdadero apóstol. De manera que un apóstol verdadero, en primer lugar, trabaja con paciencia. No solamente se regodea de las ovejas, de las iglesias, de los pastores, de los servicios y ministerios que están bajo su cobertura, sino que trabaja con paciencia. Dios hace milagros a través de su vida y hay prodigios, es decir, demostraciones del poder de Dios a través de la vida de la persona, que demuestran que en verdad es un apóstol. A lo que yo pregunto conforme voy exponiendo, de los que se dicen apóstoles hoy en día, porque hay muchos que se dicen apóstoles hoy en día, ¿cuántos cumplen con estos requisitos? Y mientras lo pensamos, el apóstol continúa diciéndonos que manda saludos junto con todos los hermanos. Lo que nos habla de dos cosas. La primera, el ministerio de Pablo venía acompañado de otros hermanos, es decir, no tenemos en Pablo el modelo del llanero solitario que solo se lanza a ganar el mundo para Cristo, no, sino que en sus viajes había otros hermanos que lo acompañaban, como por ejemplo Lucas, el escritor del libro de los Hechos, y que nos habla de los viajes de Pablo. Bernabé, quien fue su primer compañero en el ministerio y con quien hizo su primer viaje misionero. Silas, quien tomó el lugar de Bernabé en el segundo viaje misionero. Timoteo y Tito, que son mencionados por Pablo como acompañantes y compañeros suyos de milicia. Juan Marcos, que fue llamado por Pablo para que lo alcanzara cuando se encontraba prisionero en Roma. Es decir, el ministerio de Pablo contaba con la colaboración de varios y muy talentosos hermanos en la fe. Eso es lo primero que nosotros aprendemos. Y lo segundo es que donde Pablo llegaba, compartía el evangelio. Compartía el evangelio y hacía nuevos seguidores del Señor que mandaban saludos a los hermanos de otras regiones aún sin conocerlos en persona. Porque no necesitamos conocernos, piénsalo bien, no necesitamos conocernos para orar unos por otros y amarnos en el Señor. Solo nos basta con saber que existen y que están pasando por necesidades al igual que nosotros. Esto es lo que nos enseña este primer saludo del apóstol Pablo, en estos primeros dos versículos. Vamos a ver el siguiente comentario. En el tiempo de Pablo, Galacia era la provincia romana situada en la parte central de la actual Turquía. Gran parte de la región descansaba sobre una larga y fértil meseta, y un gran número de personas se trasladó a esta región por ser favorable para la agricultura. Una de las metas de Pablo durante su viaje misionero fue visitar las regiones que fueran centros de numerosa población, a fin de alcanzar el mayor número posible de personas, a fin de que el evangelio fuera predicado al mayor número de personas y mayor número de personas pudieran entregarle su vida al Señor. ¿Ok? Muy bien. Verso 3. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes. Jesucristo se entregó a la muerte por nuestros pecados para librarnos del estado perverso actual del mundo, según la voluntad de nuestro Dios y Padre,
Gloria a Dios para siempre. Amén. Seguimos en los saludos y ahora les desea que la paz y la gracia, es decir, el favor inmerecido de Dios, sean derramados, es decir, que sobreabunden en ellos. Algo que todos y cada uno de nosotros necesitamos en nuestras vidas, sobre todo cuando nos encontramos a la víspera de los acontecimientos finales y las cosas en el mundo, en lugar de mejorar, irán de mal en peor. Necesitamos de esa paz y de esa gracia derramada en nuestras vidas y en nuestros corazones de parte de Dios, porque los tiempos que se avecinan, tiempos de acontecimientos finales, tiempos del fin de los tiempos, no son buenas. En medio de las persecuciones y los muchos peligros, estos hermanos necesitaban de la paz que sobrepasa todo entendimiento y que no depende de las circunstancias por las que atravesamos y de la gracia, fortaleza, guía, dirección de Dios sobre sus vidas. Y yo pregunto, ¿quién dice yo hoy en día? Muchos de nosotros estamos necesitando lo mismo que nuestros hermanos de aquella época, que la paz que sobrepasa todo entendimiento y que no depende de las circunstancias, y la gracia, es decir, la fortaleza, la guía y la dirección de Dios, sea sobre nuestras vidas en medio de tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo. Pero además, aprovecha para introducir el motivo por el que escribe, que es para recordarles que el Señor fue quien murió por sus pecados para librarlos del estado actual y el destino final que el mundo tendrá bajo el fuego de la ira de Dios en repentina destrucción. Es decir, Cristo fue el que murió, no Moisés, no Aarón, no María, la madre de Jesús, ni ninguno de los apóstoles y religiosos de ese tiempo, sino el Señor murió para darnos salvación y vida eterna en su nombre. Algo por lo que le estaremos agradecidos por toda la eternidad y por lo que no dejaremos de glorificarle. Gloria a Dios para siempre. Amén. Pero además, vamos a ver el siguiente comentario y continuamos. El plan completo de Dios fue salvarnos por medio de la muerte de Jesús. Hemos sido rescatados del poder de este mundo malvado, un mundo gobernado por Satanás, lleno de crueldad, tragedia, tentación y decepción. El haber sido rescatados de este mundo perverso no significa que hemos sido sacados fuera, sino que ya no estamos esclavizados a él. Aquí vamos a hacer una pausa. El haber sido rescatados de este mundo, el que Dios nos haya dado esa facultad para no permanecer inmersos en medio de la crueldad, tragedia, tentación, decepción, gobernados por Satanás, no significa que hemos sido sacados fuera del mundo, sino ya no somos esclavos de este mundo. El poder que este mundo tenía sobre nuestras vidas ha cesado, ha sido quitado. Por eso el comentarista pregunta, ¿refleja su vida la gratitud por haber sido salvado? ¿Ha transferido usted la lealtad a este mundo por la lealtad a Cristo? Es decir, así como éramos leales a este mundo y hacíamos las cosas de este mundo y nos aferrábamos a los valores de este mundo y a la maldad y a la codicia y a la perversidad y al pecado que este mundo nos ofrecía y esos placeres, ahora nos aferramos de igual manera a la gracia, a la misericordia, a la bondad, la fe de Dios. Ahora buscamos, de la misma manera que buscábamos al pecado, ahora buscamos el ser santos de Dios y ser agradecidos por esa salvación tan grande que nunca hubiéramos podido obtener bajo nuestros propios recursos. Verso 6. Estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios, que los llamó mostrando en Cristo su bondad, y se hayan pasado a otro evangelio. Y cuando parecía que todo iba bien, Pablo les dice que se han alejado de Dios. ¿Cómo? Al atender a un evangelio diferente del que les habían enseñado.
Y es aquí donde debemos hacer un alto y pensar. Estos de Galacia, sin darse cuenta, se habían alejado de Dios. Es decir, ellos seguían yendo, asistiendo a la iglesia, seguían haciendo sus oraciones, seguían ofrendando y diezmando, pero Pablo les dice que se han alejado del Señor. Y no se alejaron de Dios porque dejaron de ir a la iglesia o porque dejaron de orar o de ofrendar, no, sino porque permitieron que otro evangelio, otra doctrina, una enseñanza diferente a la que habían recibido, formara parte de ellos. Y yo pregunto, ¿podría pasarnos, podría sucedernos eso hoy en día? Claro que sí. Podría pasarnos que seguimos con nuestro ritmo espiritual de vida cotidiano, donde oramos, leemos, escuchamos las enseñanzas, asistimos a los servicios de la iglesia, ofrendamos y diezmamos, y con todo eso nos alejamos de Dios por no permanecer en la doctrina verdadera y permitir recibir, abrazar una falsa doctrina. Alejarnos de la verdad es alejarnos de Dios. Eso es precisamente lo que le pasa a toda esa gente que corre detrás de las novedades espirituales, llamémosle de esa manera. Que el evangelio de la prosperidad, que el evangelio de la superfe, que la borrachera espiritual, que la lluvia de aceite de unción, que la risa santa, que el llanto santo, enseñanzas, doctrinas que lo único que hacen es alejarnos de la verdad y por consiguiente alejarnos de Dios. Por eso, precisamente, Pablo les dice, verso 7, en realidad, o sea, la verdad es que no es que haya otro evangelio. Lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes y que quieren trastornar el evangelio de Cristo. No hay otro evangelio. Si lo escuchamos bien, no hay otro evangelio. En nadie más hay salvación y vida eterna, solamente en Jesucristo. Somos salvos por medio de la fe, pero por medio de la fe en Él. No por obras, no por méritos, no por ritos, no por pertenecer a una raza determinada, no. Solo por la fe en Jesucristo. Nacido de mujer, circuncidado al 8º día, que creció en estatura y gracia para con el Padre y los hombres, que vino para dar a conocer el plan de redención del Padre, que murió tomando nuestro lugar en la cruz para pagar por nuestros pecados y satisfacer de esa manera la justicia de Dios, que resucitó al tercer día demostrando que era 100% hombre y 100% Dios, y ascendió a los cielos y que vendrá de nuevo pronto. Eso, querido, es el evangelio. Pero ¿qué pasaba? Los judíos que se habían convertido al cristianismo no estaban contentos, no estaban conformes con que a los gentiles, es decir, a los no judíos, se les hiciera fácil, entre comillas, de alguna manera, el tener salvación solo por fe. Así que ellos comenzaron a trastornar el evangelio de Cristo, imponiéndole a la gente el que primero debían hacerse judíos y guardar las ordenanzas de la ley para de esa manera después poder hacerse cristianos y ser salvos. Es decir, les decían, primero te tienes que circuncidar para que de esa manera tú puedas hacer de ti un hijo de Abraham, para que te puedas hacer judío. Necesitas vivir bajo las ordenanzas de la ley y los ritos de la misma, para que después la luz del evangelio verdaderamente pueda brillar en ti y puedas ser salvo. Es decir, lo que realmente estaban enseñando es que la fe en Cristo no era suficiente. El simple hecho de creer en la persona del Señor Jesucristo, en su sacrificio en la cruz del Calvario, suficiente para satisfacer la justicia de Dios y suficiente para perdonar nuestros pecados, no era suficiente. Algo que definitivamente va en contra de lo enseñado por el Señor Jesucristo y los discípulos. Y que además daña de una manera tremenda a la iglesia, como lo vamos a ver. Pero vamos a leer primero los siguientes comentarios. 2 comentarios. El primero.
Los cristianos de Galacia eran principalmente griegos, no familiarizados con las leyes y costumbres judías. Los judaizantes formaban parte de una facción extremista de cristianos judíos. Ambos grupos creían en Cristo, pero sus estilos de vida eran considerablemente diferentes. No sabemos por qué los judaizantes viajaron grandes distancias para enseñar sus errores a los gentiles recién convertidos. Ellos pudieron haber sido motivados por, en primer lugar, un deseo sincero de integrar el judaísmo con la nueva fe cristiana. 2. Un sincero amor por su herencia judía. O 3. Un deseo, nacido de los celos, de destruir la autoridad de Pablo. Hayan sido sinceros o no, estos judaizantes, sus enseñanzas amenazaban estas iglesias nuevas y tenían que ser neutralizadas. Cuando Pablo dijo que estos maestros querían pervertir el evangelio, él no estaba rechazando todo lo que fuera judío. Él mismo era judío que adoró en el templo y asistió a las festividades religiosas. Pero él estaba consciente de que nada se puede conseguir fuera de la verdad sencilla de este mensaje. Esta salvación, tanto para judíos como para gentiles, es solo por la fe en Jesucristo. Es solo por la fe en Jesucristo. Muy bien. Segundo comentario. La verdad distorsionada es a veces más difícil de percibir que la mentira abierta. Los judaizantes estaban deformando la verdad acerca de Cristo. Declaraban seguirle, pero negaban que la obra de Jesús en la cruz fuera suficiente para la salvación. Siempre existirán personas que deformen las buenas nuevas, sea porque no comprenden lo que la Biblia enseña o porque no están conformes con la verdad tal como se presenta. ¿Cómo podemos descubrir que la verdad está siendo tergiversada? Antes de aceptar las enseñanzas de cualquier grupo, descubra lo que éste enseña acerca de Cristo. Si sus enseñanzas no están acordes con la verdad de la palabra de Dios, ellos están pervirtiendo el evangelio. Ojo aquí. Si se nos está enseñando acerca de otro Cristo, de otro Jesús, se llama igual, hizo aparentemente lo mismo, pero no es el Dios hecho hombre, sino es solamente un hombre ungido y escogido, y que esto no empata, no está de acuerdo con lo que la Biblia nos enseña, salga corriendo de ahí. Si no es el mismo Cristo Jesús que murió en la cruz del Calvario, que fue enterrado, pero resucitó al tercer día, y siguen adorando y venerando a un Cristo que todavía está colgado en un madero, salga corriendo de ahí. Es una perversión del evangelio. ¿Ok? Por eso precisamente el apóstol les dice en el verso 8. Pero si alguien les anuncia un evangelio distinto, algo diferente del que ya les hemos anunciado, que caiga sobre él la maldición de Dios, versión Reina Valera, sea anatema. No importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo. Lo he dicho antes y ahora lo repito, si alguien les anuncia un evangelio diferente del que ya recibieron, que caiga sobre él la maldición de Dios. ¿Qué es la maldición de Dios? Anatema, en la Reina Valera 60. Bueno, maldición es lo opuesto a bendición. Cuando una persona maldice a otra, le está deseando mal, hacerle daño e incluso destruirle. Cuando hablamos de la maldición de Dios, hablamos de que Dios mismo haga que a la persona le vaya mal, sea dañada e incluso destruida. Pablo nos dice que eso le suceda no solamente a los hombres que predican un evangelio diferente, sino incluso a los ángeles o a él mismo si llegaran a hacerlo. Así de serio, escúchame bien, así de serio era el daño que esta falsa doctrina estaba haciendo a la iglesia, pervirtiendo la fe en Jesucristo para ponerlo en los ritos de una religión muerta. ¿Te suena? Vamos a ver el siguiente comentario. Pablo denunció enfáticamente la perversión del evangelio de Cristo por parte de los judaizantes.
Él dijo que si aún un ángel del cielo viene y predica otro mensaje, debe ser anatema. Si un ángel vino a predicar otro mensaje, no debió haber sido del cielo, sin importar su apariencia. En 2 de Corintios 11, Pablo advierte que Satanás y sus ángeles pueden tomar la forma de ángeles de luz. Él invoca una maldición sobre el ángel que difunda un evangelio falso, o una reacción adecuada con un emisario del infierno. Pero extiende esa maldición a sí mismo en caso de que él haga lo mismo. Su mensaje no debe ser cambiado nunca, porque la verdad del evangelio nunca cambia. Porque la verdad del evangelio nunca cambia. Pablo usó palabras duras porque está ocupándose de un asunto de vida o muerte espiritual y eterna. Por eso es así. Y verso 10. Yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. No busco quedar bien con los hombres. Si yo quisiera quedar bien con los hombres, ya no sería un siervo de Cristo. Finaliza esta porción asegurándoles que él no busca quedar bien, él no busca la aprobación de los hombres, sino que su compromiso, su prioridad y deseo de quedar bien era con Dios. Pero también nos advierte que el querer quedar bien con Dios hará que quedemos mal con los hombres. No se puede servir a dos señores. Así que la inevitable pregunta a hacernos es, ¿con quién queremos quedar bien? Y sé que bajo este contexto pues todos diremos que con Dios. Pero ¿realmente es así? Preguntémonos, ¿realmente es así? Por quedar bien en mi trabajo, hago lo que se me diga, lo que se me ordene que haga, sin importar que eso vaya en contra de lo que a Dios le agrada, que por eso me pagan. Por quedar bien con mis compañeros, amigos o familiares, participo con todo en las fiestas, reuniones o pachanguitas a las que asisto. Al fin y al cabo, una no es ninguna. Me río y festejo los chistes de mal gusto groseros que ofenden a los que los escuchamos. Utilizo un lenguaje soez, grosero, majadero, irrespetuoso, pensando que de esa manera pues le caigo bien a la gente, porque todos hablan así. Y como estas, bueno, podemos continuar preguntándonos a quién deseamos agradar. No para condenarnos, sino para corregirnos y mantenernos firmes en nuestro compromiso con Dios. Y vamos a terminar esta nuestra primera lección leyendo el siguiente comentario. ¿Dedica usted su vida a tratar de agradar a otros? Pablo tuvo que hablar con dureza a los cristianos de Galacia porque estaban en serio peligro. No se disculpa por sus palabras directas. Sabía que no estaría sirviendo fielmente a Cristo si permitía que los cristianos de Galacia siguieran la senda equivocada. ¿A quién trata usted de agradar? ¿A las personas o a Dios? Pastor, ¿a quién estás intentando agradar? ¿A tu congregación o al Señor que te levantó en medio de esa congregación? No solamente para que los instruyas, sino también para que los corrijas cuando lo que están haciendo está mal. Pida el valor necesario para dar el primer lugar a la aprobación de Dios. ¿Con quién es tu compromiso? A ti, de manera general, ¿con quién es tu compromiso? ¿Con Dios o con los hombres? Oremos. Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre.
Queremos darte gracias por lo que nos has enseñado el día de hoy por medio y a través de tu palabra. Palabra fiel y digna de ser recibida es esta. Permite, Dios, que podamos cambiar, corregir, poner sobre el camino aquello que no se encuentra bien. Todos fallamos, sí es cierto, todos fallamos, pero esto no es una disculpa para seguir fallando. Padre, que podamos mantenernos firmes, vigilantes, atentos, despiertos, como lo dice tu escritura, a todas estas cosas. Que tengamos cuidado de nosotros mismos antes de tener cuidado de los demás. Que Padre Celestial, podamos caminar de acuerdo y conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que sea ese mismo Señor quien te da paz. Nos despedimos, no sin antes recordarte, tenemos devocional todos los días. Los días domingos estamos mirando pequeñas, cortas reflexiones, y los lunes recibes tu estudio bíblico. Que el Señor te siga bendiciendo, y es nuestra oración que ahora lo haga a través del estudio de la epístola a los Gálatas. Que el Señor te bendiga.